Muy bien, continuamos con nuestra discusión de la estequiometría, aunque este capítulo parecerá más un repaso que otra cosa. Las leyes del balance de carga, parte 2, el balance de carga en moléculas, neutras y iones. Entonces, tenga en cuenta que solo analizaremos la conservación de la carga en moléculas y iones por separado. Y en la próxima lección veremos la conservación de la carga, pero aplicada para ecuaciones químicas. La ley de la conservación de la carga puede entenderse matemáticamente como el hecho de que existe un equilibrio entre la carga total de un sistema aislado entre dos momentos de tiempo arbitrarios, aunque esto puede expresarse de manera más poética como que la carga no se crea ni se destruye, solo puede transferirse desde una región del sistema a otra región del sistema. Generalmente la región del sistema que cede los electrones se denomina cátodo y la región del sistema que captura los electrones se denomina ánodo. La conservación de la carga fue propuesta por primera vez por el científico británico William Watson en 1746 y por el estadista y científico estadounidense Benjamin Franklin en 1747. Aunque la primera prueba convincente fue dada por Michael Faraday en 1843. En química, sin embargo, dividimos las cargas entre la carga elemental o carga del protón. Esta ponderación nos permite manejar números enteros cuantizados y adimensionales, que denominamos números de carga. Evidentemente, la carga de algo neutro es cero, pero ese no es el punto de discusión realmente. Lo que se busca es aprender a evaluar las cargas virtuales o cargas de los átomos o elementos al interior de una fórmula molecular o al interior de la fórmula de un ion. En general, la carga de una molécula cumple con otra igualdad, y es que la suma de cargas positivas y negativas será igual a cero. Como dijimos anteriormente, las cargas que vamos a asumir no son todas las cargas, o sea, no vamos a sumar todos los protones ni todos los electrones de todos los átomos respectivos, solo aquellos relacionados con la cantidad de átomos que se encuentran en una molécula dada, parámetro que modelaremos con la variable subíndice del elemento, y los electrones de valencia perdidos para la parte positiva o cátodo en los cationes o capturados para la parte negativa o ánodo en los aniones. Parámetro que mediremos con el número de carga de un elemento que aprendimos a inferir en el capítulo anterior. Aunque es algo confuso, la idea es la siguiente. La carga de un elemento solo nos da el aporte a la carga de un solo átomo, pero si una molécula tiene más de un átomo de un mismo elemento, entonces la suma de cargas dependerá de la carga de los átomos presentes, y allí es donde entra el subíndice. Y como una multiplicación es en realidad una suma abreviada, podemos decir que la suma de cargas es igual al producto entre subíndice del elemento y la carga de un solo átomo de dicho elemento. Miremos cómo funciona esto. Sustancias binarias, como los óxidos, van a tener conjuntos de elementos cuyos números de carga son fácilmente evaluables. Por ejemplo, en los óxidos específicamente, el número de carga del oxígeno va a ser el estado de oxidación menos 2 y por ende sus acompañantes tendrán polos positivos. La pregunta es, ¿cuál es la carga del elemento acompañante? Si miráramos en la tabla periódica, observaríamos que el cloro tiene 4 posibilidades positivas, más 1, más 3, más 5 y más 7. Lo que vamos a hacer, o una de las posibilidades, la más formal, es corporizar la fórmula de la ley de la conservación de la carga para una molécula neutra, pues sabemos que el número de carga de la molécula completa es 0, y los demás términos los podremos sacar de la fórmula y la carga ya conocida. En este punto, simplemente se trata de despejar el número de carga del cloro que lo desconocemos, por ahí está el interrogante. Al despejar el número de carga del cloro, lo único que resta es reemplazar identificando cada término. Iniciamos pues con el subíndice del oxígeno,
que vale 5. Luego el subíndice del cloro, que vale 2. Y finalmente el número de carga del oxígeno, que vale menos 2. Como 2 y 2 se cancelan, menos por menos da más, el resultado va a ser 5 positivo. Tenga en cuenta que este sería el método formal o método largo. Los químicos con los años han creado mnemotécnicas para evaluar esto rápidamente sin tener que recurrir a las fórmulas de las leyes como tal. Por ejemplo, para compuestos binarios regidos por el mínimo común múltiplo simple, podemos inferir que el subíndice del elemento contrario va a ser igual a la carga del elemento analizado. De esta manera, el subíndice 5 del oxígeno se convertirá en la carga 5 positivo del cloro, aunque no siempre se puede realizar de manera tan sencilla. En compuestos no binarios las reglas son semejantes, ya que muchos de esos compuestos en realidad sí son binarios, ya que están compuestos por una parte positiva, que puede estar compuestas por una o varios átomos, en este caso un átomo de hierro, y por uno o varios átomos en su ánodo. En este caso el ánodo o parte negativa está compuesto por 2 átomos. En este grupo en específico OH, denominado grupo hidróxido o hidroxilo, lo que vamos a tener es que el hidrógeno se encuentra en +1 y el oxígeno en -2, y los subíndices de los dos son 1. Al hacer la suma de cargas vamos a obtener un valor de -1 para cada grupo hidroxido. Observe adicionalmente que hay otros modos de evaluar el producto del subíndice por carga. Por ejemplo, para sacar todas las cargas negativas en este lado simplemente es multiplicar el subíndice 3 por la carga -1 y sería -3 como un total de cargas negativas. Por lo tanto, el total de cargas positivas debería ser 3 positivo. Lo que es lo mismo transferir el subíndice en este caso. Con sales y ácidos ternarios, básicamente la situación es igual. Uno puede memorizarse las cargas de los aniones complejos. Por ejemplo, el azufre asumirá en sus aniones respectivos cargas de -2, ya sea en su forma simple o con uniones con oxígeno. Pero a veces uno necesita saber el número de carga del azufre individualmente cuando está acompañado con oxígeno. En esos casos podemos recordar que el hidrógeno y el oxígeno en sales y ácidos tienen números de carga de +1 y -2 respectivamente. Por lo que solo debemos corporizar el número de carga de la molécula por problema y despejar el número de carga del azufre. Pues evidentemente este término pasa a restar, este otro término pasa a restar y el subíndice del azufre pasa a dividir. Y voilà. Lo único que resta es, bueno, en este caso podemos sacar un factor común negativo para enredarnos menos con las operaciones con signos y comenzar a reemplazar. Comenzamos con el subíndice del hidrógeno, que vale 2. Posteriormente el número de carga del hidrógeno, que vale 1 positivo. Luego el subíndice del oxígeno, que vale 4. El número de carga del oxígeno, que vale -2. Y el subíndice del azufre, que como no está dado, vamos a asumir que vale 1. Operamos el numerador y 2 menos 8 es igual a -6, -6 sobre 1 es -6, y -1 por -6 es igual a 6 positivo, que sería el número de carga del átomo de azufre en el ácido sulfúrico. Recuerda adicionalmente que los elementos puros, ya sean metales o no metales, tienen números de carga 0, ya que ellos son las sustancias de referencia. En los metales adicionalmente se pueden agregar pistas, por ejemplo, subíndice sólido o la palabra metálico en el enunciado, ya que cuando los metales pierden electrones, dejan de tener su apariencia metálica sólida y pasan a hacer otras cosas semejantes a no metales. Un detalle más a tener en cuenta radica en la polaridad positiva o negativa del número de carga, la cual no es absoluta. El hidrógeno no siempre será +1 y el oxígeno no siempre será -2.
aunque eso sea lo más común. Cuando el hidrógeno de electronegatividad 2,2 se enfrenta a metales menos electronegativos, como el hierro de electronegatividad 1,83, será el hidrógeno quien gane electrones y asuma la polaridad negativa, con el estado de -1. Y por ende, podemos inferir el estado de oxidación de su metal con el subíndice del hidrógeno, ya que es una molécula binaria. Observe que la cantidad total de cargas negativas será de -1 por 2, o sea, -2. Y 2 menos 2 será igual a la carga cero de una molécula neutra. Lo mismo pasa cuando el oxígeno de electronegatividad 344, que es bastante elevada, se enfrenta al papú de papús, el flúor 398, que es el elemento más electronegativo. En ese caso, es el flúor quien es el más electronegativo. Es el flúor quien captura electrones y por lo tanto asume cargas negativas. En ese caso, -1. Y por lo tanto podemos usar la inferencia de moléculas binarias o simplemente decir 2 por -1 es igual a -2. Por lo tanto, el oxígeno debe tener dos cargas positivas para obtener la suma cero en una molécula neutra. Otro factor a tener en cuenta es que algunos estados de oxidación tienen valores que no aparecen en la tabla periódica. Por ejemplo, en los peróxidos el oxígeno se encuentra en -1, lo que facilita la inferencia de su cátodo, pues el sodio es +1. +1 menos 1 es la carga cero de una molécula neutra. Y algunos óxidos tienen cátodos también con estados de oxidación raros, que no aparecen en la tabla periódica. Por ejemplo, el dióxido de cloro, en el cual, aunque el oxígeno se comporta de manera normal, es decir, con su estado de -2, cuando miremos el total de cargas negativas, vamos a tener que 2 por -2 es igual a -4. Eso quiere decir que el cloro debe tener una carga de 4 positivos para obtener la suma de carga cero de una molécula neutra. El número de carga de los iones simples o complejos evidentemente no es cero, pero la buena noticia radica en que se encuentra explícitamente demarcada como un superíndice. En este caso, los iones compuestos por un solo átomo son sencillos, ya que la evaluación de la carga del ion es igual al estado de oxidación del elemento. El problema emerge en los iones complejos. Si usted tiene memorizadas las cargas normales de los elementos, sabrá que, como el nitrógeno es más electronegativo que el hidrógeno, él será la parte negativa. Y cuando el hidrógeno es positivo, va con +1. Para la carga del nitrógeno, podemos o usar la ley de la conservación de la carga, que sería lo formal, pero también lo más largo, o usar la tabla periódica. Si miramos los estados de oxidación de la tabla periódica, podemos ver que el único valor que puede ser negativo en los números de oxidación del nitrógeno es -3, y por lo tanto, ese será el estado de oxidación de ese nitrógeno en el ion amonio. Incluso podemos usar la ley de la conservación de la carga para corroborar que esos sean los estados de oxidación correctos. Lo primero que vamos a hacer es corporizar la ley de la conservación de la carga. En este caso, la carga del ion es la carga del ion amonio, que será igual a la suma de las cargas. Y las cargas se evalúan como productos entre subíndices y números de carga. El primero a evaluar va a ser el subíndice del nitrógeno, que como no está dado, lo vamos a asumir como 1. Posteriormente, la carga del nitrógeno, que habíamos dicho que sería -3. Luego el subíndice del hidrógeno, que será 4. Y finalmente la carga del hidrógeno, que será +1. Y al operar obtenemos la carga del ion, que será 1, la cual está explícitamente demarcada en el ion, que en este caso es un catión, un ion de carga positiva. En otros casos, la tabla periódica no nos servirá para nada. Por ejemplo, aunque el anión sulfito tiene su oxígeno con el estado de oxidación -2, que es el estándar, los estados positivos posibles del azufre pueden ser 2, 4 y 6. Por lo que deberemos usar la ley de la conservación de la carga para evaluar la carga del azufre. Y en este punto lo que debemos hacer es despejar la carga del azufre.
Evidentemente, el producto del oxígeno pasa a restar y el subíndice del azufre pasa a dividir, con lo cual obtenemos lo siguiente. Y posteriormente simplemente es ubicar los valores y reemplazarlos. Lo primero es la carga del ion como tal, que es 2 negativo, o sea, menos 2. Posteriormente, el subíndice del oxígeno, que será 3. Luego, la carga del oxígeno, que será menos 2. Y finalmente el subíndice del azufre, que como no está dado, vamos a asumir que es 1. Operamos signos y cancelamos los unos, y el valor de respuesta será 4 positivo. De hecho, podemos evaluar rápidamente esto. El total de cargas negativas va a ser 3 por menos 2, y 3 por menos 2 es igual a menos 6. Y 4 menos 6 es igual a menos 2, la carga neta del ion negativo o anión. Bien, eso es todo por el momento. En la siguiente lección continuaremos nuestra discusión de la ley de la conservación de la carga y aprenderemos a inferir teórica y rápidamente las sumas de cargas en ecuaciones químicas. Por el momento, espero que les haya gustado el video y si fue así no olviden suscribirse, darle like y especialmente compartirlo. Eso mantiene vivo a este canal y nos vemos en una próxima oportunidad.